Hola, doctora Adriana. Creo que aquí ya estamos en vivo. Listo. Muy buenos días a todos. Estamos finalizando que se terminen de conectar las demás personas. Listo, perfecto. Ya hay algunas personas ahí estamos dándole el ingreso, el acceso para ingresar, pero ya está Adriana, que es lo más importante. Listo. Bueno, Bueno, buenos días para todos. Edwin, tú me dirás cómo deseas que no, iniciemos. pues primero que todo, pues agradecerte, Adriana, por sacar este espacio a hablar un poquitico de estos temas cruciales para el transporte en cuanto a todo el tema de CICETAC y de RNDC que tú ahorita nos vas a contar. Yo me vine rojo ya que son los colores de tu compañía porque en eso tú eres la experta y venimos todos aquí a escuchar un poquitico. Y luego, Ok, pues de nuestra parte vamos a hablar un poquitico de un proyecto de resolución. Es un proyecto, sin embargo, creo que es importante que nos vayamos alistando y preparando para cuando salga la resolución, si es que llega a salir, que creemos que sí. Entonces, pues Adriana, primero que todo agradecerte por estar en este espacio y a las 190 personas que se han conectado hoy. Entonces el auditorio es todo tuyo, Adriana, y yo voy a ir preguntando cosas o del público o mías que nos van generando acá. ¿Listo? Entonces dale, ahí me confirman si listo. todos están viendo la presentación, entonces ya es todo tuyo el auditorio. Devuélvete ahí una porfa en la presentación, creo, o no quedó. No. Listo. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Edwin, por abrir este espacio. Yo creo que vamos a hablar de unos temas que están generando en el sector no solo de transporte, sino de comercio exterior, porque esto aplica transversalmente, está aplicando digamos, está generando mucha inquietud. Y mi preocupación como asesora es que estas son normas bastante antiguas, y cuando hablo con algunas personas del sector es como si esto fuera la gran novedad y no es novedad, simplemente lo que nos están haciendo es como cuando uno era pequeño, que los papás le llamaban la atención, uno volvía a hacer lo mismo y al papá le tocaba volver a llamar la atención. Entonces la primera vez nos prohibían ver televisión, pero ya las siguientes veces nos sacaban hasta el televisor de la habitación por no atender digamos, las instrucciones de nuestros padres. Yo creo que eso es un poco lo que está pasando y por lo que vale la pena que hoy conversemos. Em, ¿Qué genera o por qué es este último revolcón? Este último revolcón tiene que ver con la expedición de estas dos resoluciones que ustedes ven en pantalla, la terminada en 58015 y la terminada en 57465. Las dos son del mes de noviembre del 2024. Ahí está mal, me quedó 2025, estaba pensando en este año, son del 2024. Una hace referencia al RNDC, que es el Registro Nacional de Carga, y la otra hace referencia al CICETAC. Entonces, voy a irme históricamente un poquito a conversar de estas dos temáticas. ¿Me la pasas, porfa? Bueno, em, lo primero que yo tengo que hacer conciencia siempre que inicio a hablar de este tema es que el transporte de servicio público, el transporte terrestre de carga, es un servicio público como el agua, como la luz, el teléfono, y por ser un servicio público, pues el Estado tiene facultad de regular o de hacer diferentes actuaciones frente a ese servicio público. Em, en la mayoría de las capacitaciones que yo doy, cuando termino, la gente me pregunta, no venga, pero si yo contrato a don Juan, a don Fernando, ¿cuál es el problema? Entonces yo le digo que tú estás contratando el servicio público de transporte de carga con una persona que no está habilitada para prestarlo. Entonces, eso es como cuando yo estaba joven, recuerdo que en los barrios se hurtaban el cable, que cogía alguien en el barrio muy elocuente, pagaba lo que costaba el servicio de cable y los vecinos se colgaban y sacaban cables para tener parabólica, creo que era que se llamaba. Es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos contratar el servicio de transporte de carga con una empresa de transporte que no esté habilitada para tal fin. Y el primer mensaje importante aquí es que para quienes contratan con don Pedro o con don Juan directamente, con unas excepciones que ya vamos a ver, quienes contratan directamente,
están asumiendo un riesgo laboral frente a esas personas. Es decir, si a esa persona, a ese conductor, sufre un accidente llevando carga suya y se muere en el accidente, pues seguramente usted va a tener un fallo en contra en el que usted quede obligado a las prestaciones o a la pensión pues de por vida de su esposa y de sus hijos, de ese conductor que falleció. Eso es digamos que es lo primero, pero también hay una responsabilidad que tiene que ver con el daño a terceros. Si ese vehículo en ese accidente además sufre un choque contra otro vehículo y allí mueren 2 o 3 personas y la carga que iba era suya, la responsabilidad, como digo yo jocosamente en la universidad, de esos muerticos es suya. ¿Y por qué es suya? Porque la carga es suya y para movilizar esa carga es que usted decide contratar un vehículo, es decir, que usted es el generador de una actividad que es considerada por las altas cortes como peligrosa. Entonces, espero con estos ejemplos haber dejado muy claro a qué se refiere servicio público. Hablemos ahora someramente para quienes están acá y no conocen el concepto de lo que es CICETAD y RNS. Entonces, lo primero es decirles que el CICETAD existe hace un curvo de tiempo. Esto no es un tema nuevo, como pretendemos hoy en el negocio hacernos los de la vista gorda y decir, ah, pero es que el gobierno no nos avisó, no nos dijo y eso porque salió, no. El CICETAD es nuevo. El CICETAD, ¿cómo nace? El CICETAD nace a consecuencia histórica de muchos paros camioneros, donde la base camionera, y ahí quiero hacer una discriminación importante, la base camionera es don Pedro, don Juan, don Fernando, los propietarios de vehículos. Y las empresas de transporte son aquellas empresas que están habilitadas por el ministerio para prestar el servicio. Normalmente cuando hablamos de paros camioneros, hablamos es de la base camionera. Pocas veces históricamente las empresas de transporte se han unido a los paros. Entonces, eso es importante por lo siguiente. Estos paros camioneros que se han hecho siempre han sido paros petitorios frente al negocio. ¿Y por qué es petitorios y por qué les va bien? Porque tal vez esta base camionera es la única capaz de paralizar el país. Yo no sé si ustedes se acuerdan, paro creo que fue 2015, 2012, 2014, 2015, 2019. Estos paros se movieron entre 20 y pico de días y 45 días, donde el último de 45 bloqueó totalmente Buenaventura, tanto así que la DIAN tuvo que salir a sacar un acto administrativo, obviamente tarde, como todo lo de la DIAN, en el que decía, ah, bueno, como la mercancía no puede circular de Bogotá, desde Buenaventura al interior del país, entonces damos permiso para que vaya por un tercer país en transbordo, que vaya, o cabotaje, para que vaya hasta Panamá y de allí ingrese por el puerto de Cartagena. Cuando la norma salió y se publicó, pues ya el paro se levantó, pero habían pasado 45, 40, más de 40 días en este paro. Entonces, con esta posibilidad que ellos tienen de paralizar el país, de realmente bloquear el país, vienen consiguiendo cositas. Pero en el último paro, que fue el del año pasado, en septiembre, históricamente no había pasado que el gobierno se comprometiera a 14 puntos. Hace unos meses con el doctor Restrepo, que es el exministro del Interior y de Hacienda, si no me falla la memoria, hicimos de esos 14 compromisos y él, que es experto, llegaba a la conclusión que la mayoría de los puntos, más de 9 puntos, tenían que ver con dinero, dinero que el país no tiene. Más o menos la implicación que llevaba el desmontar el subsidio al combustible iba alrededor de unos 12 billones de pesos, que es básicamente lo que hoy se necesita o es el déficit que se está discutiendo respecto a la reforma tributaria. Entonces, digamos que los acuerdos fueron muy en dinero, pero hubo unos puntos que sí tienen que ver con el CICETAC. ¿Y el CICETAC qué es? Lo voy a poner en nombre coloquial. Es una tabla o un programa o un sistema que creó el gobierno a través del Ministerio de Transporte para parametrizar cuánto es el valor que se le debe pagar a un hombre camión, a un camionero, por un transporte. Y esos valores existen hace muchos años, más de 10 años. ¿Por qué no se cumplían?
pues estos valores no se cumplían porque cada vez que el gobierno salía y decía el CICETA es obligatorio, inmediatamente los gremios y las empresas hacían derechos de petición, solicitudes y el funcionario del interior de la entidad sacaba una respuesta a un derecho de petición o una resolución posterior en la que decía que el CICETAD es una referencia para que no se pague por debajo de los costos mínimos que debe tener un despacho. Entonces, digamos que en esa respuesta se abría el espectro de que si yo considero que y logro probar que el valor real de acuerdo a tiempos logísticos y a lo que debería ser, pues es menor y logro probar y sustentarlo. Entonces empezaba como una magia de querer construir tarifas diferentes. Entonces, esta es la razón por la que no se cumplía, digamos que porque siempre habían intervenciones en las que se emitían actos administrativos que desvirtuaba la obligatoriedad que siempre se le ha querido dar. Eh, pero pues digamos que ya siendo honestos, desde el año 2022 las normas se transformaron con el anterior superintendente y ya deja muy claro el gobierno en sus resoluciones, actos administrativos, bueno, todo lo que corresponda, de que es obligatorio pagar mínimo el CICETAC. Y ese CICETAC está compuesto por algo que se llama costos fijos y costos variables. Costos fijos que es aquellos que si yo muevo o no muevo el vehículo, el carro requiere sus costos pago de la cuota del diésel, el SOAT, los impuestos. Son gastos que yo muevo o no muevo el vehículo están. Y los costos variables son aquellos por moverlo. El combustible, los peajes, el salario del conductor. Entonces, lo que hace el Estado es coger los costos de movimiento del vehículo, los mete en esa fórmula mágica, en ese sistema, en esa tabla de Excel, donde ustedes quieran, y dice, esta ruta se debe pagar en tanto valor. Eso es resumen CICETA. Resumen en RNC también existe desde hace mucho tiempo y más aún porque es la plataforma a través de la cual las empresas de transporte generan los manifiestos de carga. No existe la posibilidad legal de que un vehículo salga a circular con mercancía sin que se haya emitido por parte de la empresa de transporte un manifiesto de carga que ampare no solo no la mercancía, lo más importante que ampara el manifiesto es al hombre camión y a la relación del hombre camión con la empresa de transporte. En el RNS, digamos que el transportador está o estuvo hasta enero de este año no, sigue estando a generar el manifiesto de carga, pero hasta enero de este año el generador estaba obligado a reportar las tarifas de fletes eh, de los despachos que contrataba. Y ahí soy precisa. El generador paga fletes, al hombre camión se le paga valor a pagar. Esas son las distinciones. Entonces el generador hace muchísimos años tenía la obligación de incluir el valor del flete en esta plataforma. Cuando uno revisa las estadísticas finalizando el año pasado, pues el porcentaje de generadores incluyendo ese valor es mínimo, pero absolutamente mínimo. Quiere decir que la mayoría de los generadores en este momento podríamos pensar que están incumpliendo esta obligación legal del RNS. Entonces siempre me preguntan, ¿y para qué sirve el RNS? Pues el RNS básicamente sirve académicamente hablando, para tener estadísticas de las rutas, los tipos de mercancía, los vehículos, pero realmente la intención del RNS es saber cuánto se le paga al hombre camión, es decir, que se esté cumpliendo el CICETAD, y dos, si se está incumpliendo. ¿Quién está incumpliendo? ¿La empresa de transporte que le paga al hombre camión o el generador de carga que le paga el flete a la empresa de transporte? El generador de carga está pagando por debajo del CICETAD. Entonces, aquí hago la línea. La obligación de que se cumpla el CICETA es tanto del generador como de la empresa de transporte. Y algo que me encanta dejar muy claro, el valor de la utilidad de la empresa de transporte, que es la empresa que legalmente está, o digamos, habilitada para prestar el servicio, que es la que pone los seguros, que es la que establece un esquema de seguridad, la que reporta al vigía, la que tiene que tener en todo lo que hoy nos va a hablar hoy del tema de prevención de lavados, la que tiene que pagar impuestos, es la empresa de transporte. Y no se le ocurrió al gobierno bajo ninguna instancia incluir la utilidad en el CICETAC de lo que debería una empresa de transporte que pone tanto al servicio como un porcentaje de utilidad.
y mucho menos si yo no contrato con una empresa de transporte directamente, sino lo hago con un operador logístico que subcontrata a la empresa de transporte y esta a su vez el hombre camión, pues esas utilidades en el camino no están. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque hay clientes generadores que dicen, no, pues yo pago CICETAD. Claro, si usted paga CICETAD es como si usted estuviera pagándole al hombre camión directamente, pero ¿dónde está la utilidad de la empresa o del operador logístico que le ayuda a coordinar los servicios? Eso es importante que lo tengan en cuenta. La otra precisión en este punto que se debe tener en cuenta eh, es que, perdón, se me fue ahí la paloma, estaba hablando del porcentaje, no, se me fue, pero les iba, ya, el tema de la sanción. Cuando no se paga CICETAD, la sanción es para el generador indistintamente y para la empresa de transporte. Y algo que ha venido pasando y es, listo, entonces ese es el valor mínimo, pero ¿cuál es el tope que yo le tengo que pagar a ese hombre camión? Pues resulta que el CICETAD opera hacia abajo, pero no hacia arriba. ¿Eso que permite? Que a la final la oferta y la demanda sigan operando. Em, en enero, cuando salió la ministra de Transporte, uy, qué ministra tan buena, detuvo el paro camionero de la primera semana de enero. Ella no detuvo nada, había tanta demanda de transporte que los fletes estaban tan altos que finalmente no le convenía a la base camionera hacer paro. Entonces, lo que quiero significar es hacia arriba el CICETAC no tiene un tope, solo en el límite de abajo. Por eso es que a la final, después del CICETAC, de acuerdo a la oferta y demanda, se establecen los fletes que se pagan. Listo, la siguiente, por favor. O quien nos está ayudando, ¿eres tú o te estoy yo poniendo, mandando acá? Ah, bueno, esta. Quiero precisar algo que siempre me preguntan es, ¿y quién es el generador? Digamos que esta es la definición que uno encuentra en la norma, Decreto 1079 del 2015, que es el que compila todo lo que tiene que ver con normas de transporte. Pero yo me quiero ir a algo mucho más sencillo. El generador es el que paga el flete. Punto. Si el que paga el flete es un operador logístico y se lo paga el transportador, es decir, el que paga el flete al transportador, de quien reciba la plata, el transportador, ese es el generador. Si en medio yo tengo un operador logístico, un agente de carga, un agente de aduanas, lo que sea, pues el generador será ese tercero. Pero si yo soy el dueño de las llantas y yo contrato a la empresa de transporte y yo pago el flete, yo seré el generador. ¿Eso a qué me llega? A que yo estoy llamado, cuando pago un flete, a cumplir las normas de transporte en estricto sentido. Listo, Edwin, sigamos. Me quedan como 6 minutos, como 4. 4, 3, 2. Voy rápido entonces. Bueno, dale, ¿Qué fresco. modifica, digamos que ya habiendo hecho el mapa general, qué significa o qué fue lo que modificó en CICETAD y qué se modificó en RNS? Primero que habían unos vehículos que no estaban incluidos, que son los de carga liviana, y determinó que carga liviana son los que están entre 7.500 a 10.500, e incluyó las volquetas. Entonces, antes yo hacía transporte en carga liviana, volquetas, y estaba relajada con el CICETA. Ya no, si yo soy un generador que requiere ese tipo de servicio, pues yo tengo que estar monitoreando los valores de CICETA para pagar mínimo los valores de CICETA, y ya la empresa de transporte más la utilidad, y la empresa de transporte se encargará de su parte. Se desarrollan unos costos asociados que no existían a la carga a granel líquido y refrigerado. Y por ejemplo, en la mercancía refrigerada hay un tema gravísimo que lo he venido trabajando con varios clientes, y es que el aumento en el valor de los fletes está entre el 20 y 30%, y se va a ver terminando este primer trimestre del año el aumento del costo. Entonces se incluyeron, digamos, unos costos asociados que no estaban en el CICETA. Se incluyó por defecto que los tiempos logísticos hoy son de 4 horas, y esto regirá hasta el 30 de noviembre del 2025, donde supuestamente va a haber un monitoreo diferente. Hay un run run en el medio, inclusive hay una circular de un gremio que dice que se logró negociar que estos tiempos logísticos, que son los tiempos de carga y descarga y espera para cargar los vehículos, se amplió a 8 horas, pero no existe ningún documento oficial, por lo menos hasta ayer en la tarde. Entonces, hoy los tiempos logísticos son de 4 horas. ¿Qué quiere decir? Que el flete y el valor a pagar debe incluir esas 4 horas que se parametrizó
que son los tiempos de espera. Si se pasa de 4 horas, se deben prorratear las horas adicionales en carga y descarga y en operación logística y se le debe pagar al hombre camión. Entonces no es tan sencillo como listo, pues vámonos con toda la tarifa de CICETAC que ya tiene 4 horas, pero yo me gasto 10. Si yo me gasto 10 pues, haciendo esperar 5 para el carga y 5 para el descargue al hombre camión, él tiene el derecho a reclamarlas. Se amplió la tipología vehicular, ahora ya hay muchos más vehículos y se amplía, perdón, ahí no se amplía, se cambia el periodo de actualización de los costos variables. Ahora se hace trimestralmente. Repito, los costos variables, peajes, gasolina, ahora se va a hacer trimestralmente, entonces hay que monitorear. Mi recomendación es mensualmente se debe monitorear los costos variables. Recomendación respecto al CICETAD. Empresas de transporte, absoluta y total modificación de los contratos de vinculación. Generadores de carga, revisión de los contratos y de los modelos de contratación con sus transportadores. Ojo que no podemos decir, yo ya tengo un contrato firmado con usted hace 5 años y usted me lo tiene que respetar. No, porque si el contrato va en contra de estas normas, pues es un contrato que se vicia de ilegal porque digamos que la carga no puede estar hacia una de las partes sin que haya una proporción o un equilibrio contractual. Entonces, si se rompe el equilibrio contractual con ese contrato viejo, deben entrar a revisar. Siguiente, Edwin. En 2 minutos voy. Modificaciones RNS. Entonces, lo primero es que el generador de carga tiene que, desde este año, desde enero, aceptar la factura en el sistema. Si no las acepta, como se aceptan las en la DIAN, si no se aceptan cuando lleguen a un promedio de factura sin aceptar, el RNS va a bloquear y ustedes no van a poder contratar empresas de transporte. Y tienen que aceptar pues cuáles son sus proveedores de transporte y bueno, todo lo que corresponde. El pago del flete, ya lo dije, debe incluir las horas logísticas y tiempos reales de la operación, o debes replantear tu logística y también debes replantear el presupuesto que tienes para el tema de contratación de transporte, yéndose con el único objetivo de cumplir CICETAC. Lo otro que cambia el RNS es que ahora el manifiesto de carga presta mérito ejecutivo, es decir, que el conductor puede iniciar un proceso en contra de la empresa de transporte para cobrar los valores que están allí. Eso era una lucha que ellos tenían hace tiempos, y se les cumplió en esa Carta al Niño Dios de septiembre que les firmó el gobierno a la base camionera. ¿Qué queda pendiente hoy? Supuestamente hay una casilla donde yo voy a incluir los descuentos que se le hacen a los conductores. Hablo como si yo fuera empresa de transporte. em, y hay que revisar la conveniencia de incluir o no incluir esos descuentos, así como está redactada la norma. Yo creo que los únicos descuentos posibles son los que están en la norma, es decir, los impositivos, pero hay forma de no hacer descuentos, sino que es que yo sí me he encontrado que muchas empresas de transporte sí le prestan servicios a sus hombres camión y les colaboran con todo el tema de gastos que ellos tienen asociados al negocio. Entonces hay que buscar la forma. Con mucho gusto nosotros les ayudamos en eso. Eh, el conductor ahora va a aceptar el manifiesto si está de acuerdo o no con el manifiesto, todavía no está operando. Y hay un tema de monitoreo de vehículos que se va a hacer a través de unas empresas especializadas en ese tema. Yo todavía tengo dudas de si está a cargo del hombre camión o si está a cargo de la empresa de transporte la contratación de ese servicio. No me atrevo todavía a ponerlo en blanco, pero digamos que estos 3 temas van andando y se supone que con los desarrollos que está haciendo el ministerio deberían dejarse ver. Ojo, si se implementa el tema de monitoreo de los vehículos, hay que mirar muy bien la política de habeas data que se tiene, tanto con propietario, poseedor, tenedor y conductor del vehículo. Sigue, Edwin, porfa. Por último, hay unas entradas en vigencia que son muy claras en estas normas y como que todo el mundo es, no, pero eso no ha salido. Entonces las dejo acá. El 1 de julio del 2023 quedó en firme el registro de viaje urbano municipal cuando el origen y destino es de la misma jurisdicción. Se tiene que emitir. El 22 de agosto del 2023 quedó claro que se debe expedir un registro de viaje municipal para los despachos que tienen las características del municipal. El 22 de febrero del 2024 quedó como obligatoria el registro de facturación de las empresas de transporte en el RNS. Sigue, Edwin. El
1 de enero del 2025 quedó obligatoria la aceptación del archivo de la factura electrónica para los generadores y el 30 de noviembre de este año entra en vigencia el tema del reporte del sistema de monitoreo. Ahí falta algo y es, si no me falla la memoria, agosto del 2025, estas contrataciones que yo hago al amparo de una norma de 1980 y pico, que es la que tiene que ver con semovientes, ladrillos, todo este tema donde yo sí puedo contratar al hombre camión, que es la excepción. Dice, sí, usted lo puede seguir contratando, pero su hombre camión que usted contrate tiene que empezar a reportar el NRNS, los despachos. Y por ende, usted como generador también tiene que empezar a aceptar las facturas electrónicas. Entonces, eso también va a sufrir un cambio porque si eso se pone así, yo creo que yo preferiría como generador contratar con empresa de transporte. Y creo que hay una última, Edwin, o no, es que la de las Sí, sanciones señora. que me falta, esta. ¿Cuál es el tema? Tanto empresa de transporte, generador y todos los que pertenecen al comercio exterior tienen la posibilidad de ser sancionados de 1 a 700 salarios mínimos si no cumplen con pago de CICETAC, si no reportan en el RNS. Las multas vienen siendo entre 50 y 150 millones de pesos habitualmente las que recibimos. Y algo que es muy importante, que todos los generadores dicen, pero es que a mí no me vigila la Superintendencia de Transporte. Si tú utilizas la infraestructura para tener el servicio de transporte, la ley establece claramente desde hace miles de años que la superintendencia sí tendría competencia por la utilización del servicio. Entonces, el llamado es, ojo, a revisar estas normas, a organizarse, a ver cómo se pueden cumplir, a hacer cambios en la logística, hacer cambios en presupuesto, porque si no, estamos ante la posibilidad de una sanción de estas de acuerdo al criterio del funcionario. O sea, esto no es que no sigo, que no estoy bien, sino es de acuerdo al criterio del funcionario. Imagínense en una multa de 700 salarios mínimos. Acaba cualquier empresa. Esta es mi intervención, Edwin, te doy paso. Listo, Gracias. muchas gracias, Adriana. Aquí hay varias preguntas en el chat. No sé si las vamos Al revisando y al final, si final no, hacemos unas respuestas de otras. Las otras las vamos a recoger y les vamos a responder a las preguntas que preguntaron acá. Diana nos va a ayudar con un link de inscripción, a pesar que muchos ya se inscribieron, los que no se han inscrito, vamos a enviar un link para tener la información por si tienen alguna duda específica. Y al final quedan obviamente los datos de Adriana Grillo y míos para validar qué información puedan quedar pendientes. Bueno, muchas gracias, doctora Grillo, por la explicación de todo este tema tan crucial para las empresas de transporte. Por mi parte, les voy a hablar de un cambio que va a existir y un cambio que va a existir seguramente por un proyecto de resolución que modifica la circular única de infraestructura y transporte. Hoy en día nosotros tenemos un sistema que se llama CIPLAF, el cual va a tener que migrar a SARLAF. Pero para poder hablar, digamos, de los detalles de eso, vamos a hacer primero unos antecedentes y una aproximación para poder comparar luego ese CIPLAF a ese SARLAF, cómo se va a tener que trasladar y sobre todo, más que cómo se va a trasladar, cuáles son las implicaciones de tener SARLAF con respecto a este proyecto de resolución. Es importante aclarar y cuando lo revisamos con Adriana que comenzamos el año con ese proyecto de resolución, ya que eso fue publicado el 31 de diciembre y teníamos comentarios hasta el 15 de enero del 2025, si hacíamos este webinar o no. ¿Y por qué? Pues porque era un proyecto de resolución que muchas veces sabemos que no sale al final. Sin embargo, ahí hay unos temas que a nosotros nos preocupan en cuanto a los costos que podrían tener las compañías y es creo que hay algo que algún día alguien en la DIAN nos decía que no nos preocupemos, sino nos ocupemos. Y creo que eso es una tarea que deberíamos empezar a hacer ya nada más con el proyecto, es empezarnos a ocupar qué va a pasar si sale esa resolución, porque también como igual en el tema de CICETAC hay sanciones y pues debemos irnos preparando. Lo primero, pues, ¿qué se debe incluir? Pues este SARLAF es por las recomendaciones Gafi, hay unas empresas obligadas que ahorita vamos a entrar en nivel de detalle, hay unos aspectos que se deben incorporar nuevos que no estaban antes en CIPLAP y hay algo supremamente relevante en todo este tema y es que empieza a hablar de riesgos. Muchos dirán, a ver, pero de riesgos ya hablamos hace buen tiempo. Sí, lo que pasa es que la norma que teníamos por supertransporte solo hablaba de unas obligaciones en CIPLAP, pero no con una gestión basada en riesgos, que es algo
que trae esta nueva obligación de SARLAB cuando salga, y qué pena ser tan insistente, pero hasta el momento no tenemos resolución. Cuando tengamos resolución vamos a tenerla que aplicar, pero empezamos a hablar de riesgos, y cuando hablamos de hablar de riesgos, empezamos a hablar de matrices, y empezamos a ver dolores de cabeza que pudiéramos llegar a tener. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en otros casos, como en el caso de super sociedades, con el famoso SAGRILAF y con el famoso programa de transparencia, que los programas de control de esa superintendencia ha estado en cómo está haciendo su matriz. Su matriz si está siendo bien enfocada, si está viendo bien el riesgo residual, si está mirando bien las metodologías. Entonces eso más adelante lo vamos a mirar. Lo primero es algo que siempre hemos discutido en las capacitaciones que hablamos, y es que se utiliza el término SARLAF como un término genérico. Primero, no es un término genérico, es un término que lo llaman para algunas entidades que lo administran, como la super financiera, como ahora la supervigilancia, como ahora la supertransporte, pero no es un término genérico. SARLAF, uno podría decir que es un sistema de administración de riesgo y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero todo va a depender del alcance, de los objetivos, del contenido, de las obligaciones, y ojo con eso, depende de la entidad del control. Al final vamos a ver un caso en el cual una empresa puede estar sometida a diferentes obligaciones en cuanto a sistemas de administración de riesgos, y vamos a ver algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta nosotros, y que para eso entra nuestra necesidad de prepararnos. Hay algo que también sucede con frecuencia, y es, a nosotros nos llaman es, oiga, el empleado de cumplimiento es el mismo oficial de cumplimiento. Y a pesar que podemos tener escenarios de discusión con algunas personas, para mí el oficial de cumplimiento, empleado de cumplimiento, gerente de cumplimiento, como lo quieran llamar, va a estar limitado a la norma que le exige esa obligación a esa empresa a implementar ese sistema. Acá, a manera de ejemplo, traemos algunos que se llaman CIPLAT, como se llama en Coljuegos, en el Consejo Nacional de Juegos, en Coldeportes, en la Superintendencia. En SARLAF se llama para Superfinanciera, Supersolidaria, Supervigilancia. SAGRILAF se llama para supersociedades. Para la DIAN, de nuestra querida DIAN, se llama Circular 170, y es un CIPLA, es una norma del 2003. O sea, uno creería que hoy en día vemos en noticias todo el tema de contrabando, de la prevención del lavado de activos, y parece mentira, pero la DIAN no ha actualizado la circular desde el año 2003. Tenemos 22 años de atraso en una circular que debería actualizarse como ya lo están haciendo las otras entidades. Entonces, acá nosotros vamos a pasar de un CIPLAF a un SARLAF. Algunos dirán, pero simplemente es el título. No, ahora vamos a empezar todos los cambios, que en mi opinión algunos muy relevantes, otros no tanto, en cuanto a ese cambio de CIPLAF a SARLAF que vamos a tener. Bueno, parte de la metodología, vamos a entrar a comparar qué teníamos con CIPLAF y qué tenemos con SARLAF. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los ejes temáticos, digamos, que nosotros vamos a considerar? Vamos a hablar de los obligados, del tiempo de implementación. En el tiempo de implementación, la circular establece hoy en día la que está, luego el otorgamiento de la autorización. En el SARLAF establece un plazo de 6 meses cuando tengo la resolución de habilitación o de autorización por parte del ministerio, o dentro de los 6 meses para todas las empresas que ya están autorizadas por el Ministerio de Transporte, por la Superintendencia, pues para que dentro de los 6 meses hagan la actualización a SARLAF con las condiciones que digamos que al final salgan en la resolución. Normalmente lo que hemos visto es que en los proyectos de resolución a la resolución definitiva, muchas veces no hay un cambio sustancial, entonces uno sí diría, podríamos irnos preparando. El ámbito de aplicación, en CIPLAF hablaba solo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Acá en SARLAF empezamos a hablar acerca de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. O sea, muy parecido y muy similar a lo que teníamos en su época con SARLAF, que después pasó a SAGRILAF. Entonces volvemos, digamos, se amplía el alcance, razón por la cual son más riesgos que debo tener en cuenta, son más controles que debería tener en cuenta dentro de mi sistema de gestión. Y uno de los cambios más relevantes, las empresas obligadas. En CIPLAF teníamos empresas de servicio público transporte, y amplían este caso en SARLAF a 15 tipos de empresas. Lo abren a, obviamente todos son sujetos de vigilancia, inspección y control por parte de la Supertransporte, y aplica a transporte público de carga, transporte público de pasajeros, sociedades de infraestructura, transporte especial, transporte mixto, centros integrales de atención a conductores, centros de diagnóstico automotor, empresas desintegradoras de vehículos, sociedades portuarias,
operadores portuarios. Todas esas empresas que antes seguramente tenían posiblemente algún sistema por buena práctica o porque querían, pues ahora empiezan a ser sujetos obligados de acuerdo a si son sujetos de vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Transportes y deberán implementar o ajustar, si ya tenían un CIPLAB, pasarlo a un SARLAB o crear un nuevo SARLAB dentro del plazo que nosotros hablábamos de 6 meses. Dentro de los cambios importantes que vemos, hay un cambio que nos llama la atención y es el tema de los reportes. Recordemos que las empresas que están obligadas a sistemas de gestión de riesgos, en prevención de lavados de activos, pues uno de los ejes fundamentales que tiene son los reportes. Hoy en día nosotros en CIPLAB tenemos un reporte de reportes múltiples de carga de 30 millones de pesos en efectivo. Ahora pasan a 10 millones de pesos individuales y 50 millones de pesos en efectivo. Y ojo acá, hay un cambio fundamental. Hoy en día teníamos un reporte trimestral, ahora vamos a tener un reporte mensual, como muy parecido a lo que tenemos en Circular 170. Entonces, acá nosotros tenemos que, cuando estemos hablando de esos reportes, vamos a entrar a revisar qué me va a pasar a mí como obligado con respecto a mi relación con la UIAP. ¿Cuál es mi relación con la UIAP? Yo debo tener un usuario, una clave, debo entrar a Cirel y debo hacer unos reportes. Pero ojo porque ya nos ha sucedido en otros casos. En otros casos he tenido, a pesar que estar obligado por super sociedades, si yo soy agencia de aduanas, ejemplo, pues yo también tengo que tener unas obligaciones y así lo concibe el sistema de la UIAF. La UIAF uno puede tener un usuario por super sociedades y otro usuario que ahí lo llaman DIAN y puede ser otro usuario por superintendencia de transporte. Cada caso tendrá que analizarse, tendrá que revisarse cuáles son las obligaciones que debe cumplir. Acá uno de los cambios importantes que va a tener es esos reportes como tal por parte de los obligados que tengan. Otro cambio importante es el contenido del programa. El contenido del programa, si uno ve el proyecto de SARLAB, el proyecto de SARLAB está muy encaminado y muy ajustado a los últimos programas de prevención como es SagriLab, como es el SARLAB de supervigilancia. Recordemos que Supervigilancia el año pasado sacó un SARLAB muy estructurado y muy similar a estos programas. Son unos programas mucho más robustos, son unos programas que tienen ya gestión de riesgos, son unos programas que ya están mucho más específicos y detallados para la razón de ser de la empresa. Y aquí nosotros vamos a partir de algo y es de las definiciones. Y acá nos vamos a detallar un poquitico con las definiciones. Acá en estas definiciones que nosotros vemos en CIPLAB, son definiciones que, ojo, no han desaparecido. Sin embargo, se mantienen en su gran mayoría en SARLAB. Sin embargo, en SARLAB empezamos a hablar de unas nuevas definiciones que no estaban en CIPLAB. Sin embargo, son definiciones que a pesar que no estaban en CIPLAB, no son ajenas a nosotros. La primera, activo virtual. Y empezamos a hablar todo el tema de criptoactivos que cada vez va cogiendo mayor relevancia. Dos, el beneficiario final. Si bien es cierto, en CIPLAB hablábamos de beneficiario final, SARLAB le da todo el tratamiento del beneficiario final a la norma tributaria y a la norma de supersociedades que tenemos de beneficiario final. Ojo, porque es que antes el CIPLAB, cuando hablábamos por allá en el 2016 de beneficiario final, la definición no era una definición tan clara ni tan concreta. Hoy en día cada vez se va haciendo más clara, más específica y, ojo, lo más complicado, mucho más compleja de lograr esa información por parte de nuestras contrapartes o nuestros clientes. Y cada vez se vuelve mucho más complejo esa consecución de la información del beneficiario final. La cadena de transporte, la definición también viene mucho más desarrollada y empieza a hablar de algunos aspectos como es el contexto interno y el contexto externo. Recordemos que cuando hablamos de contexto interno y contexto externo es porque necesitamos analizar los riesgos. No es lo mismo los riesgos para una empresa de transporte que opera solo en Bogotá a una que opera solo en Buenaventura o uno que opera en Buenaventura, Bogotá o Villavicencio. Cada una tendrá que hacer un análisis y tendremos que hacer el análisis respectivo. Contraparte lo define como contraparte tal cual como lo define SagriLab. Y entonces cuando SagriLab dice que yo en SagriLab tengo que tener mi debida diligencia con todas mis contrapartes, es decir, con todos los que hacen parte de mi negocio, pues acá también va a ser lo mismo. Me define la debida diligencia intensificada y aquí hay algo relevante y es volvemos al tema de riesgo. Enfoque basado en riesgo, factores de riesgo.
y define matrices de riesgo, nueva obligación que antes, si bien es cierto, yo las podía tener en CIPLAB como una buena práctica, pues acá ya me vuelve una obligación tener matrices de riesgo ajustadas. Y aquí vale la pena hacer una aclaración. Ojo con las matrices de riesgo que a pesar que tengamos metodologías para los diferentes sistemas que yo tengo, ha sido la super sociedad ha sido enfática en que, ojo, usted puede tener una matriz de riesgo bajo el mismo esqueleto, bajo la misma metodología, pero una cosa es el riesgo de PTE, otro riesgo es el lavado de activos y acá seguramente, que eso es una de las preguntas que nos tenemos al final, pues seguramente la matriz de riesgo también va a ser independiente para el riesgo porque seguramente son riesgos diferentes a los que yo tengo en mi operación vigilada por las supertransportes a mi operación de mi negocio que yo hago comprando una publicidad para poner en un estadio, por decir algo, manera de ejemplo. Entonces, la matriz de riesgo se me vuelve un tema complejo, detallado que yo debo tener en la implementación y sobre todo en mi gestión de riesgos. Con respecto a los elementos del SARLAF me habla de un conocimiento de cliente y el conocimiento de cliente me habla del formulario. Cada vez volvemos a que mi operación, si bien es cierto, es una operación del día a día y ahorita Adriana comentaba unos casos en los cuales existen unas empresas que aparecen, a mí no me gusta llamarlo intermediarios, no sé si hay que llamarlo intermediarios o qué, pero la empresa de transporte, la que uno llama la empresa pura sangre de transporte autorizada con todos los controles, muchas veces ahí hay unas terceras empresas que aparecen acá. Ojo, porque aquí sí me habla el conocimiento del cliente y del obligado que yo debo conocer el formulario. Y muchas veces las operaciones en el transporte se dan, diría un amigo de nosotros, en vivo y en directo. Ojo, porque acá el conocimiento del cliente, pues tengo que hacer una debida diligencia, tengo que diligenciar un formulario, tengo que conocer quién va a ser mi cliente. Pero no solo el cliente, son todas las contrapartes. Entonces acá tengo que hacer mi debida diligencia y tengo que planear mis operaciones comerciales, mis operaciones de transporte. No puede ser una operación que si bien es cierto, es en tiempo real, es una operación muy rápida, pues tengo que tener algunos tiempos dentro de mi debida diligencia porque adicionalmente también ya me establece aquí listas vinculantes, aquí ya me establece debida diligencia intensificada y la debida diligencia intensificada básicamente es un conocimiento avanzado de la contraparte. O sea, no es simplemente un formulario, lo conocí, ojo, me disparó el riesgo porque el señor me iba a transportar una mercancía que nunca había traído. De pronto, si yo lo establecí dentro de mis criterios, de mis señales de alerta, pues voy y debo hacer una debida diligencia intensificada. Entonces, ojo con los tiempos de operación porque muchas veces necesitamos ya un transporte de Buenaventura a Bogotá. Ojo que esa debida diligencia intensificada, al dejármela establecida dentro de mis sistemas de gestión, pues debo obviamente documentarla y tener toda la documentación. Divulgación y capacitación, pues para los empleados y las contrapartes, y recordemos que las contrapartes, hablamos de contrapartes externas, y hoy Adrián hablaba de los contrapartes de los otros transportes, de los terceros, de los asociados. Ojo porque la definición de contraparte es una definición muy amplia que da que cualquier de esos obligados, de esos 15 obligados que nosotros estamos viendo, con los cuales yo tengo algún tipo de interrelación, pues voy a tenerle que hacer una debida diligencia intensificada si así lo requiere, y ojo, un conocimiento de contraparte con los procedimientos debidamente establecidos. También establece los elementos de la infraestructura y la tecnología, no es simplemente decirlo yo lo tengo y ya tenemos procesos en los cuales las super sociedades han empezado a hacer visitas, ha empezado a revisar esos programas. ¿Por qué menciono tanto las super sociedades? Porque seguramente la supersociedad es el derrotero para ese sistema de gestión de riesgos de prevención. En LinkedIn se publicó la semana pasada o hace 15 días ya un convenio que firmó el director de la UIAF, que a la vez es director hoy en día de la DIAN, con la Supertransporte, de tal manera que esa resolución cada vez creo que va cogiendo más camino para poder ser expedida. Hay otro punto que nos ha generado en Sagrilab desde Super Sociedades y es el famoso oficial de cumplimiento. Hace 15 días me llamaba alguien, oiga, ¿cuáles son los requisitos del oficial de cumplimiento? Y la primera pregunta que yo hago es, ¿oficial de cumplimiento para qué? Entonces me decían, para una agencia de aduanas. Y con todo respeto, algunas personas seguramente no comparten mi criterio. Las agencias de aduana no tienen obligación de oficial de cumplimiento.
tienen obligación de empleado de cumplimiento, que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas por los requisitos que me establece la circular 170, son dos requisitos diferentes porque me lo pueden exigir. Acá SARLAF, de Supertransporte, pues ya le cambia los requisitos al oficial de cumplimiento que teníamos. Y lo primero, pues ya no tiene que ser empleado directo, puede ser un empleado, puede ser tercerizado. Sin embargo, SARLAF pone condiciones muy similares a las que tenemos con Supersociedades. Tiene que estar domiciliado en Colombia, tiene que ser profesional y acreditar formación en administración de riesgo, tiene que hacer los cursos y learning por parte de la UIAC y transmitirlos a la Supertransporte. Ojo, porque esa obligación hoy en día está para los obligados ya y plata. ¿Listo? Debe estar nombrado mediante acta al máximo órgano social, pero acá esta presentación que para los que nos escriban se las vamos a compartir. Hay algo acá importante y por eso queremos hacer relevancia, es no puede pertenecer a los órganos de administración. Y eso ha sido uno de los dolores de cabeza que ha tenido las empresas obligadas por supersociedades. Porque estamos hablando de supersociedades, empresas grandísimas que tienen más de 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y esas empresas les ha costado en muchas ocasiones tener un empleado dedicado que no pertenezca a esos órganos de administración. ¿Por qué? Porque es un costo fijo que antes seguramente no lo tenían y acá, dependiendo el tipo de empresa, pues seguramente a una empresa mediana o pequeña va a impactar mucho más duro esa independencia, que es lo que busca estos programas de cumplimiento. Entonces, como tal, tiene esas regulaciones. De hecho, esta misma norma establece que puede ser un mismo oficial de cumplimiento sin ser empleado directo para máximo 10 empresas en las empresas de transporte especial o máximo 5 empresas en los demás objetos obligados. Y volviendo a la frase que hablábamos de no preocuparnos, pero sí ocuparnos, pues esa es una de las tareas que la compañía debería empezar a pensar. ¿Qué voy a hacer con mi oficial de cumplimiento? Porque lo voy a tener que tener si sale esta resolución. Y seguramente ahora, pues yo sé que ya cerramos presupuestos, pero seguramente va a ser un valor fijo como tal que nosotros tengamos dentro de las obligaciones que tenemos. Tienen sanciones establecidas, hay sanciones, debo establecer sanciones, hay sanciones de 1 hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el incumplimiento. Me pueden iniciar el procedimiento administrativo. Y ya para ir cerrando, listo, nuestro webinar y poder saltar, digamos, algunas preguntas que vamos a responder, pues acá nosotros hicimos una simulación. ¿Qué pasa con la empresa del gigante? ¿Y por qué la llamamos la empresa del gigante? Primero, pues porque es grande y tiene super sociedades, porque por los activos son los ingresos. ¿Este seguro es solamente para cuestiones de carga, de agente de carga? Alguna, qué pena con ustedes. ¿Me pueden ayudar a apagar el micrófono? Gracias. Super sociedad, listo. Entonces, super sociedad es la empresa del gigante, tiene super sociedades y activos y está obligado a Sagrilab. Pero también tiene un departamento de seguridad porque lo puedo tener. Puedo tener, y ojo, porque la norma de SARLAB establece a los departamentos de seguridad como sujeto obligado al SARLAB de supervigilancia y a los requisitos de supervigilancia. Pero resulta que para hacerlo más bonito, pues es una empresa de transporte multimodal y entonces está vigilado por Supertransporte y es sujeto obligado a este SARLAB Transporte. Y para que sea el paquete completo, resulta que tiene una autorización del agente de carga que lo puede hacer y muchas empresas que nos están acompañando hoy, que los conocemos, sabemos que tienen eso, pues es agente de carga. Entonces también está obligado a la circular 170. ¿Por qué programa me voy? Sería la respuesta. Las super sociedades por allá en la circular de Sagrilab sí fue clave y dijo, mire, prima la vigilancia que ustedes tengan sobre el core de su negocio, sobre lo más importante. Pero hemos ya tenido casos de clientes de nosotros en los cuales que sí tienen departamento de seguridad, pero el core del negocio no es la vigilancia. Entonces, pues le hago super sociedades. Nuestra recomendación al final es hacer un sistema integrado que contemple todas las obligaciones. Y ahí empezamos a hacer una filigrana complicada y es cada uno de los programas y las obligaciones que tiene, cómo va a dar cumplimiento a cada uno de esos requisitos para prever cualquier visita que tenga. Entonces, para poder cumplir con esos programas, dependiendo de la compañía, es muy importante saber qué hace la empresa, a qué se dedica y sobre todo por quién está vigilado. Y aquí ya volviendo a las primeras gráficas que nosotros veíamos, es eso. No es simplemente decir, yo tengo un sistema de administración de riesgo de prevención LAB. No, ¿por quién estoy obligado? ¿Cierto? Y acá lo de la sigla
es lo de menos, que se llame SARLAB, CIPLAB, CIPLA, SAGRILAB, es lo de menos. Acá lo importante es por quién estoy vigilado, por quién estoy controlado y qué tengo que hacer para poder dar cumplimiento a todas mis obligaciones legales. Entonces, eso era lo que nosotros por nuestra parte teníamos que contarles. Acá está el link de la doctora Adriana Grillo, acá está el link de un grupo de prevención de lavado de activos que nosotros manejamos en Arca Consultoría Empresarial. Y vamos a dar unos espacios para responder algunas preguntas que nos han dejado ahí en el chat como tal, agradeciéndoles nuevamente a todas esas 360 personas que se conectaron. De verdad, muchísimas gracias a todos. Sabemos que sacar un día, una hora de nuestras agendas que viven hoy en día full, realmente les agradecimos. Muchísimas gracias por estar acá. Doctora Grillo. Estoy lista para las preguntas. Entonces, miremos acá, ¿no? Son muchas. Sí. Bueno, yo voy respondiendo ahí a algunas. Mira, aquí hay una. Dale, yo voy buscando. Un agente de carga debe contar con un empleado de cumplimiento u oficial de cumplimiento. Si es un agente de carga, esa pregunta que nos hacen acá, nos volvemos al tema es, ¿está obligado a SAGRILAB? ¿Está obligado a CIPLAB? Si es solo agente de carga y no cumple los topes para ser obligado a SAGRILAB, lo que debe tener es un empleado de cumplimiento que es la circular 170. Lo que sabemos es que sí o sí es obligatorio. Todas las empresas que están autorizadas por la DIAN en la subdirección de registro como agente de carga, como transportador, están obligados a una circular 170. Ojo que la circular 170 no establece gestión de riesgo. Ojo que la circular 170 establece unas obligaciones que eran del año 2003, pero eso no quiere decir que yo no las deba cumplir. Acá encuentro una pregunta, dice, ¿cómo se debe manejar cuando como empresa tengo mi propio camión y con él presto servicio de transporte local? Yo puedo tener mi propio camión y me puedo prestar mi servicio de transporte, es decir, yo fabrico sillas y voy y recojo materia prima, la traigo a la fábrica en ese camión, o compro sillas y voy y las entrego en el punto de distribución, pero no le puedo cobrar a nadie flete porque no soy empresa de transporte. Es decir, yo sí puedo tener mis camiones y llevar carga para mi operación como tal, pero no puedo cobrar el servicio porque no soy empresa de transporte habilitada. Y me dicen, alguien tiene abierto para los pesos inferiores a 7.500, ¿cómo se calcula costo eficiente? No hay costos eficientes todavía, no están los vehículos amparados en CICETA, es decir, que no estarías obligado a cumplir. Si tengo unos tiempos logísticos menores, pues por ahora la norma dice que si tengas tiempos logísticos menores, tus tiempos son o se calculan en 4 horas y supuestamente en noviembre, de acuerdo al rastreo que haga el gobierno en estos meses, pues va a ajustarlos a una realidad. Sigue. Listo. Aquí había una pregunta que qué pasaba si una empresa de transporte también tenía departamento de seguridad a cuál debía cumplir. Y ahí era donde nosotros nos referíamos que en nuestra opinión debería cumplir los dos, en lo que le corresponde al core de su negocio, que es empresa de transporte, y en lo que le corresponde al SARLAB de supervigilancia que debe cumplir, porque en algunos programas hay unas particularidades como tal definidas. Ojo con el tema del oficial de cumplimiento, porque el oficial de cumplimiento pueden tener funciones distintas y sobre todo, lo más importante, requisitos distintos para poder cumplir en una u otra. Por allá había una consulta que se le hizo a la DIAN si el empleado de cumplimiento podía ser el mismo oficial de cumplimiento y la DIAN dijo que sí, pero hay que tener mucho cuidado porque la aclaración la hizo siempre y cuando la empresa estuviera obligada a los dos programas que se podían equiparar, pero no puede ser que yo tenga que tener que yo le exija a un agente de carga los requisitos de un oficial de cumplimiento con temas de profesional, con temas de no pertenecer a los órganos de administración. Hay otro tema que hablan de los vehículos propios. En efecto, cuando los vehículos son de la empresa de transporte, el manifiesto va en cero y entonces ahí como que le hago el quite al CICETA. Ahora bien, quiero ser clara en esto. Flota, vehículos propios son los que la titularidad están en la empresa de transporte. Me encuentro en muchos casos donde me dice la empresa de transporte, sí, nosotros tenemos 10 carros y son propios. Y hoy miro la tarjeta de propiedad y la tarjeta de propiedad está a nombre de los socios. O sea, propio es tarjeta de propiedad y hay una discusión ahí delgadita
en la que yo no estoy de acuerdo con la entidad en la que dice que aquellos que están en leasing o en renting no pueden considerarse propios. A mi modo de ver, ese es un tema que está por discutirse y sí debería considerarse propio y sí debería ir en cero y habrá que dar la discusión, pero quiero hacer esa precisión en lo que son vehículos propios. Dice la obligación, alguien tiene el chat abierto que está hablando del parqueadero, si lo puede cerrar, gracias. La obligación de la aceptación de las facturas en RC para los generadores de carga empezó a ser obligatorio cumplimiento a partir de enero de este año. Sí, eso lo dije en la charla, sí es obligatorio. Dale, Edwin, si ves más. Creo que me silenciaron hasta a mí. Por acá había una pregunta también con el tema de la agencia de aduanas, que si la agencia debería tener empleado oficial de cumplimientos y a qué organismos debería estar, SARLAF o SAGRILAF. La agencia de aduanas, yo creo, bueno, excepto los almacenes de depósito que están vigilados por la SUPER, pero las agencias de aduanas no están obligadas a SARLAF. Que a veces utilicemos el término de SARLAF es otra cosa, pero la agencia de aduanas está obligada a un circular 170, que si cumple los volúmenes de 40.000 salarios mínimos en activos o en ingresos que normalmente una agencia de aduanas sí estaría obligada a SAGRILAF. Entonces, las agencias de aduanas están obligadas a su circular 170, a implementar su CIPLA, y obviamente cuando realice otras labores, porque recordemos que las agencias de aduanas ya no tienen la prohibición de ser empresa de transporte o de ser empresa o ser depósito, si llegare a cumplir esos otros requisitos, sí tendría la obligación de esos sistemas de cumplimiento, de prevención de lavado de activos. Hay una pregunta que aquí siempre es, si soy agente de carga, ¿tengo obligación en el RNC? Si eres agente de carga, contratas la operación de transporte terrestre y tú eres quien le paga el flete a la empresa de transporte, sí, estás obligado en el RNC. Pero si tú lo que haces es coordinar entre la empresa de transporte y el dueño de la mercancía, y el dueño de la mercancía le paga directamente a la empresa de transporte, porque la empresa de transporte le factura a ella, no tendría la obligación. Pero creo que esos son muy pocos casos. Creo que en la mayoría de los casos, el agente de carga, cuando coordina esta operación, pues es quien paga el flete a la transportadora porque la transportadora se lo cobra. Entonces, sí sería obligado al RNC. Dice, si yo soy un operador logístico, estoy obligado a reportar, aplica la misma respuesta que acabo de dar para la agente de carga. Dale, Edwin. Listo, no, yo no tengo más preguntas de las mías. Bueno, acá para la competencia del oficial de cumplimiento requiere curso de administración de riesgo y perdón, ¿por dónde puedo realizar los cursos de e-learning? Si me pudiera, sí, los cursos de e-learning entran por la página de la UIAF. Esos son cursos súper complejos porque uno entra, no puede fallar una sola respuesta, sino tiene que volver a comenzar. La circular es del año 2002, correcto, sí, Henry, es del 2002. No, por aquí yo no tengo ya más preguntas. La plataforma es directa de la UIAF para Elefantibac. La pregunta es directamente de la UIAF. Eso sin perjuicio de los otros estudios que pueda tener como tal UIAF para Elefantum. Yo creo que estamos evacuados, Edwin, y pues estamos pasados 6 minuticos del tiempo que Perfecto. hemos proyectado. Pues muchas Doctora, gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Edwin. Tú no, como doctora siempre, Grillo, a tan usted como claro. siempre, muchas gracias. Bueno, entonces Vale. nos veremos en otra invitación. Los invitamos a que nos contacten. Ahí está el código QR de Adriana Grillo. Aquí está el código QR de un grupo que nosotros tenemos de Prevención Lab. Por ahí enviamos estos eventos y muchísimas gracias a todos.